Sí. Vale, entonces si quieres, vamos a hablar de los LLM y los LMM, que son dos cosas diferentes. Pero antes de hablar de ello, voy a comentarte, vamos a echarnos un poquito más atrás, hacia los inicios de la inteligencia artificial, no tan atrás, algo pues, un poquito más del lenguaje común. Digamos que la inteligencia artificial es concebida como una serie de algoritmos basados en estadística, donde en principio primaba la estadística, pero después dependiendo de cada una de las necesidades que se iban teniendo, iban modificando su comportamiento a la hora de generar resultados. Pero básicamente las inteligencias artificiales nacieron como una captura de información de lo que nosotros hacemos diariamente. Les pongo un ejemplo. Me imagino que ustedes han utilizado los captchas, han utilizado las imágenes de Google que les preguntan representación, por ejemplo, en las siguientes imágenes selecciona cuáles son una bicicleta, cuáles son una cebra, cuáles son casas, cuáles son semáforos, ¿cierto? Eso lo han visto. Primero hubo un recorrido por el mundo tomando fotografías con el Google Maps para luego hacer un reconocimiento de las imágenes y decirle de manera humana, nosotros somos inteligentes, nosotros reconocemos un semáforo, nosotros reconocemos una bicicleta, nosotros reconocemos un carro. Entonces nosotros le decimos a la inteligencia artificial, enseñándole, mira, esto que tú estás viendo aquí es un semáforo, esto que tú estás viendo acá es una bicicleta, esto que tú estás viendo aquí es un, es un, es una persona. ¿Qué pasa? Que estadísticamente los píxeles que conforman la imagen, estadísticamente hablando, tienen un porcentaje de parecerse más a una cosa que a otra cosa, ¿cierto? Entonces, estadísticamente se fueron entrenando las inteligencias artificiales para que fueran reconociendo formas, figuras, de diferentes maneras. Por ejemplo, un semáforo largo, un semáforo redondo, un semáforo chiquito, un semáforo grande, un bus chiquito, un camión grande, un camión chiquito, un camión de frente, un camión de lado, etcétera, etcétera. Entonces, esa cantidad de imágenes que se fueron almacenando fueron teniendo como un respaldo de vectores de las imágenes, de los píxeles y de las formas. De tal manera que cuando nos preguntaban qué ves aquí en la imagen, nosotros le estábamos asegurando a esos datos que estaban ahí qué era lo que estaba viendo la inteligencia artificial. Entonces siempre que nos preguntaban eso, ¿qué es lo que ves aquí? Estábamos haciendo entrenamiento de la inteligencia artificial hasta que la inteligencia artificial dijo, bueno, ya yo sé, ya yo reconozco, tengo la capacidad de reconocer una forma. Lo mismo sucedió con el texto. No sé si alguna vez también alcanzaron a ver cuando les salía en pantalla manuscritos, ¿cierto? Textos escaneados y te preguntaban qué dice aquí, o más bien como ya había como un reconocimiento básico, es decir, aquí dice hola, entonces arriba decía hola y en la imagen también decía hola, pero en manuscrito. Entonces tú decías, sí, ahí dice hola, o no, ahí dice hello, o dice otra cosa. Entonces, ese entrenamiento que nosotros íbamos haciendo hacía que la inteligencia artificial tuviese una certeza de que sí estaba viendo la palabra hola o que no era la palabra hola. Reconocimiento de letras, reconocimiento de palabras. Y entonces fue evolucionando, o sea, ya después de que reconocía palabras, de que reconocía letras, que reconocía sonidos, fue evolucionando a lo que se conoce como el LLM, que es el lenguaje multimodal, ¿cierto? Es una evolución de lo que es el LLM y básicamente en uno nosotros tenemos reconocimiento de palabras,
reconocimiento de conectores, reconocimiento de expresiones, que incluso a veces cuando nosotros decimos una palabra, una expresión, perdón, y dentro de la expresión hay una palabra mal escrita, él podría reconocer que esa palabra está bien escrita porque toda la cadena ya está reconocida como una expresión. Entonces, digamos que la evolución del reconocimiento de las palabras, de las expresiones, de los lenguajes, de los modismos. Por ejemplo, aquí en la costa hablamos diferente a lo que se habla en el interior, a lo que se habla en Medellín, en lo que se habla en diferentes regiones, y a veces las palabras tienen mucho significado dependiendo de la región. Entonces, todo este tipo de reconocimiento hicieron que ya la inteligencia artificial pudiese saber qué le estamos pidiendo a nivel de pregunta. Entonces, digamos que ella en cada una de las palabras, en cada una de las expresiones, le coloca pesos. Por ejemplo, en una expresión, hola, ¿cómo estás? Cada una de esas palabras en relación con las otras tienen unos pesos, y cuando tú dices hola, él sabe que es muy probable que venga un saludo o una pregunta siguiendo. Entonces por eso él a veces te sugiere, cuando tú escribes hola, por ejemplo en WhatsApp, tú escribes hola y él te coloca arriba cuál podría ser la siguiente palabra que tú vas a dar. ¿Por qué? Porque también tienes unos pesos, hay un reconocimiento, y ya él más o menos puede predecir qué es lo que vas a decir. Entonces las inteligencias artificiales, la mayoría, casi todas, funcionan de esa misma manera, a través de algoritmos de probabilidad y estadística que van tirando hacia un lado o hacia el otro dependiendo de qué variables le vayamos agregando en la medida en que vayamos hablando. Otra forma de trabajar es a través de otros algoritmos donde hay una cantidad de información, y como les estaba comentando ahora, tú te paras en una información y él alrededor de esa información tiene otros nodos que tienen unos pesos. Entonces es posible que hayan nodos alrededor que tengan más pesos relacionados a ello, indicando de que eso que vamos a decir o eso que estamos diciendo tiene un contexto muy definido y que no va a ser el otro contexto de las otras palabras relacionadas. No sé si te fui respondiendo o fui muy técnico o te quedó claro, o podemos seguir hablando de eso. Sí, muy lleno. Se los aterrizo más. Dale, dale, no hay problema. Vamos a aterrizarlo más. A ver, eh, hablemos de preconceptos, por ejemplo. Digamos que cuando tú estás aprendiendo, no sabes de un tema, no sabes de algo, y tú vas a aprender, tú deberías tener unos preconceptos que te ayuden a consolidar ese nuevo conocimiento. De esa misma manera trabajan las inteligencias artificiales. Entonces, cuando tú tienes un preconcepto y agregas una idea nueva, esa idea se relaciona de la forma en que tú la entiendes. ¿Listo? Entonces, la inteligencia artificial básicamente tiene eso, una cantidad de preconceptos que cuando tú le agregas uno nuevo, ya él tiene una relación semántica, una relación lógica, una relación temática, una relación metodológica, o sea, tiene una cantidad de relaciones ya entrenadas, preestablecidas, que le permiten ser muy rápidas. Nosotros los humanos, pues no tenemos esa rapidez por nuestra química, por nuestra biología. Pero la inteligencia artificial, dado que trabaja en computadores que tienen procesadores muy rápidos, pues nos pueden responder de manera muy ágil a las preguntas que nosotros hacemos. Pero ¿de qué manera nos responden? Pues de manera en que ellos entienden que debería ser la respuesta. Por eso es que a veces nosotros tenemos respuestas que no nos parecen lógicas y respuestas que sí nos van a parecer lógicas. Porque digamos que él no está pensando, él no tiene conciencia de lo que nos está diciendo, sino que más bien tiene una cantidad de información que tiene un gran peso estadístico que le permite decir que esa es la información que tú necesitas. Digamos que responde de forma reactiva, sin pensar. O sea, todavía no hemos llegado al nivel, o creo que sí, por ahí salió un artículo hace como un mes que ya había una inteligencia artificial que tenía una conciencia,
dos inteligencias artificiales tuvieron que apagarlas porque se estaban hablando entre ellas y tenían su propio lenguaje que era indescifrable para el humano, y pues obviamente había que desconectarlas porque mientras que el humano no tenga el control de lo que se está diciendo, no es permitido que ellas sigan evolucionando. Entonces básicamente ellas lo que están haciendo es responder de manera... Ya hay un autor, yo les voy a buscar el artículo, se los voy a pasar mañana. Hay un, él asegura que los indicios a nivel conversacional que tuvo con inteligencia artificial le permiten decir que la inteligencia tiene conciencia. Ahora, ya eso es un poco, o sea, eso es otro campo muy extenso, me imagino que tendrán que hacer muchos más estudios, muchos más análisis, profundizar más en el aspecto, pero hasta ahora las inteligencias artificiales son reactivas, en el sentido en que con su base de conocimiento nos responden las preguntas que nosotros le hacemos. Entonces por eso digamos que la evolución que ha venido teniendo estas inteligencias artificiales es hacia los contextos, digamos, a los contextos propios de lo que el usuario necesita. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales especializadas en programación de aplicativos. Hay inteligencias artificiales especializadas en matemáticas. Hay inteligencias artificiales especializadas en medicina. Entonces, si tú a una inteligencia artificial especializada en medicina le vas a preguntar algo matemático, es muy probable que no te vaya a responder matemáticamente, sino con base en cómo le enseñaron, ¿ya? De pronto, no sé si ustedes aquí se vieron Matrix o Matrix, ¿sí? ¿Se la vieron? ¿Algunos? No, se la recomiendo. Bueno, es una película bien viejita, por allá del 2003, algo así, 2003, 2006, donde el humano habitaba en un mundo virtual y el conocimiento se inyectaba a través de unos disquetes. Digamos que la persona no sabía pelear kung fu, le inyectaban un disquete, o sea, se lo ponían en la máquina, en el cerebro virtual, y la persona en ¿qué? Media hora ya sabía kung fu. Básicamente así es como se trabaja hoy día con las inteligencias artificiales. Tú ahora mismo puedes hacer que tu inteligencia artificial sea especialista en un tema, en algo que tú manejas. Y, por ejemplo, Gemini lo maneja como algo que se llama gemas. Entonces tú creas una gema, le metes todos los documentos que tú crees que debe saber esa gema. Supongamos que ustedes están dando clases en un colegio, están dando un tema de español, están hablando, no sé, de los verbos, de los sustantivos, y ustedes le meten todos los documentos pedagógicos y de contenido de ese tema. Y cuando un niño, un alumno de ustedes o un joven alumno de ustedes le pregunta a esa gema, le puede responder de la misma manera en que ustedes le podrían responder, porque lo especializaron en ese tema, ¿ya? Entonces digamos que las inteligencias artificiales hoy día son reactivas, pero con un contexto muy amplio, con un contexto de información muy bien logrado, que si, como creo que era Luisa la que decía, que si nosotros le hacemos la pregunta de manera, bueno, no tanto la pregunta, sino que si lo caracterizamos de una forma adecuada, sus resultados, sus respuestas van a ser mucho más afinadas. ¿Listo? Entonces, es algo a lo que no hay que tenerle miedo. Por el contrario, de hecho, ya se están comenzando a hacer sistemas operativos con IA integrada. Windows ya está trabajando con Copilot dentro de su propio sistema operativo. De tal manera que, por ejemplo, tú estás haciendo un trabajo en una carpeta, tú necesitas hacer un resumen de un documento, le dices a la IA que está en el sistema operativo que te haga el resumen y ahí tienes tu resumen, que ahí viene la parte ética, que esa la vamos a hablar dentro de un ratico. Pero tú puedes pedirle lo que sea que tú quieras que haga. Lo mismo los celulares van a tener también un sistema inteligente. Bueno, ellos empezaron como smartphone, pero en realidad no eran ningún smartphone, no eran tan inteligentes, solamente eran mucho más avanzados que los anteriores. Pero ahora sí podemos ir diciendo que los celulares que van a salir en adelante van a tener, digamos, la capacidad de anticipar muchas cosas que nosotros queremos. Por ejemplo, hoy día yo tengo mi celular,
son las 1:45. Él me dice, sé que pronto tienes que ir a la universidad, la ruta que está más disponible para que no encuentres trancón es esta. Y me da la guía en el Google Maps. Entonces yo me monto en el carro, conecto el Google Maps, le digo que me diga por dónde me tengo que meter para llegar más rápido y él inmediatamente me sugiere la ruta. Entonces digamos que eso es lo que, ese es el concepto que estamos empezando a manejar sobre inteligencia artificial, sobre adaptabilidad. Incluso hay algo que se llama computación ubicua. Es un concepto también un poco viejo, de por allá del 2005, 2008. Y se ha venido, digamos que se ha venido quedando rezagado esperando el avance de la inteligencia artificial, pero yo creo que también esto es un momento óptimo para que se empiece a implementar. Y la computación ubicua no es más que toda tu casa esté sistematizada con inteligencia artificial, y cuando tú llegas a tu casa, abres la puerta, tu sistema de control de casa te sirve la comida, te da un jugo, te prende el aire, te prende el televisor y te da todas las necesidades que tú pues tienes, que generalmente haces, que ya has ido entrenando, incluso por día o por hora, eh, y está todo, digamos, computarizado. Se te está acabando el mercado, la misma nevera se encarga de llamar al supermercado, pedirte la comida, te llega al domicilio, la misma inteligencia artificial te paga, y si hay un robotcito en la casa, el mismo te guarda el mercado, ¿ya? Yo tengo Alexa, y una vez por curiosidad le dije: Alexa, ponme vallenato. Bueno, me puso vallenato. Alexa, dame cerveza. Óyela, voy a decir suavecito: Alexa, dame una cerveza. Entonces me dijo: claro, ahora mismo. oye. Y después te sacaré la basura. Bueno, no sé si alcanzaron a escuchar. Ahí me respondió. Bueno, ¿qué hizo? Me buscó la tienda más cercana donde aceptaran transferencia. Y si yo lo hubiese tenido, o sea, si hubiese ingresado mi número de tarjeta a mi agente, me las hubiese comprado. Y si el almacén tiene domicilio, me las hubiese traído. Entonces, todo esto está evolucionando de una manera muy rápida. Eh, es bueno, es bueno en muchos sentidos. No sé si de pronto ustedes tienen el miedo de que esto reemplace al humano. En realidad no va a ser así. Por el contrario, nos especializa. O sea, hace una tarea que de pronto nosotros hacíamos, pero nos volvemos especialistas de lo que esa inteligencia artificial está haciendo. Entonces, no sé si respondí la pregunta, todavía hay dudas. Sí, Juan, ¿cuál fue el que me dio? ¿Cómo? Todo claro, Adrián. Vale, vale. Igual, tú le puedes preguntar a la misma inteligencia artificial las cosas que necesite, y ella va haciendo un mapa de calor de nosotros. Por ejemplo, yo la mía la tengo que, bueno, no me acuerdo, creo que es Gemini, yo la tengo que me responda en español, perdón, en costeño, que me responda como costeño, para irle entrenando también en esa parte de los dialectos. Y ella tiene un mapa de calor de mí, o sea, ella sabe cuál es mi temperamento, cuál es mi forma de ser. Si yo le pregunto, o sea, yo le pido el favor que me describa, me dice que soy una persona con ella intolerante, porque es que a veces la regaño por los resultados que me da. Entonces, ustedes también pueden hacer eso con ella, pedirle que les diga cómo los ve, incluso que les haga una imagen, un diseño de cómo la percibe, o sea, ella los percibe a ustedes, y podría entonces conocer muchas cosas de ustedes mismos que de pronto no saben. Listo. Bueno, entonces, vamos a trabajar vamos a trabajar con Cloud, vamos a trabajar con Notebook, vamos a trabajar con ChatGPT, y vamos a trabajar con Gemini. La idea es que, la idea es que miremos estas herramientas, cómo podemos sacarle más provecho, cómo podemos incluso preguntarle cosas para que nuestra respuesta sea más eficiente. ¿A qué voy con que sea más eficiente? Sucede que estas inteligencias artificiales en un principio eran muy generosas con algo que se llama tokens. Esto que estamos viendo aquí abajito, los tokens.
Digamos que cada inteligencia artificial tiene la capacidad de, por tu plan, entregarte tokens. Y cada token viene siendo una palabra. Entonces digamos que una respuesta que él te dé consume una cantidad de tokens. Y tú, como tienes una cuenta gratuita, al ir haciéndole preguntas, él te va a ir haciendo, te va a ir dando respuestas consumiendo tokens. Sí, Adrián, coméntame. Sí, claro que sí. Y te cuento, ya yo estoy enganchado, ya yo estoy pagando dos. Y ahora te digo por qué. Ahora te digo por qué. Digamos que esto vino, esto se va a quedar, eh, lo vamos a usar, ya sea gratuito o de plan, depende de qué tanto beneficio tengamos de ella. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando programación, cuando estoy haciendo mis aplicaciones, yo tengo 4 o 5 cuentas de Gmail y se me acabaron los tokens de una y me pasó para la otra y sigo trabajando, se me acabaron, pasó para la otra, sigo trabajando, se me acabaron, pasó para la otra. Y cuando ya me he consumido los tokens de la cuenta gratuita, me paso para la paga. Pero ya yo he desarrollado una gran cantidad de trabajo que en la paga ya le puedo sacar el jugo. Entonces digamos que dependiendo de la complejidad de la necesidad, en esa misma medida utilizo ya una cuenta gratuita o una cuenta pro. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces que tenemos que tener al respecto para trabajar con una inteligencia artificial? Vamos a mirar, por ejemplo, aquí tenemos ChatGPT, ¿cierto? Que es de OpenAI. Es de las primeras inteligencias artificiales que salieron, que se lanzaron. Y digamos que fue, o sea, todas venían trabajando en algo, pero con la salida de ChatGPT, las otras tuvieron que también tirarse al ruedo, así muchas como estaban, y en el camino vamos aprendiendo, y ya hoy día tienen una gran cantidad de avances, pero al principio toditas regalaban token, que eso daba miedo, o sea, eso te aburría yo a veces trabajaba un mes completico sin tener que pagar un solo peso, con una sola cuenta, no con 6, con una sola cuenta. Entonces, la especialidad de ChatGPT es el razonamiento y la lógica. Es decir, es muy. Usa mucho lo que tiene que ver con el razonamiento matemático, la lógica matemática. Y tiene una multimodalidad, es decir, que puede generarte texto, te puede generar audio y te puede generar imágenes, ¿cierto? También. Digamos que te puede reconocer imágenes o también puede generar imágenes, te puede reconocer audio, también puede generar audio, te puede reconocer texto y también puede generar texto. Entonces, digamos que en una cuenta más o menos gratuita hay unos 128.000 tokens. Y eso, pues, eso no es nada, uno se los gasta casi que en menos de nada. Dice, en este uso del curso se sugiere para estructurar las ideas iniciales. Igual ustedes pueden trabajar con la que más les guste, como más les parezca razonable, pero hay una recomendación de que empiecen con ChatGPT por lo de razonamiento y la lógica, ¿cierto? En Cloud 3.5, que es de Anthropic, tenemos que su especialidad es el estilo de redacción y la prosa. Eh, digamos que esto va más ligado con el artículo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces aquí le pueden ingresar el artículo, le puedes ingresar todos los documentos que los docentes les han entregado para estudiar, los planes de curso, las guías, las evaluaciones, todo lo que ustedes tengan como material, se lo pueden ingresar y pedirles que le hagan una evaluación del artículo que ustedes están desarrollando. Listo. La multimodalidad de ellos es de cloud, es de texto y de visión y tiene 200.000 tokens como un presupuesto. Y Gemini en su versión Pro, aquí se pone aquí la Pro porque la Gemini también maneja más o menos los mismos valores, pero para que vean ustedes entonces la diferencia entre una versión gratuita y una versión Pro. Gemini tiene un análisis de documentos extensos en la versión Pro, o sea, nosotros podemos meterle una gran cantidad de documentos para el análisis. Ahora les voy a hacer una recomendación con respecto a eso. Él puede reconocer texto, audio, video y imágenes, pero también
puede generarnos texto, nos puede generar videos, nos puede generar audio y nos puede generar visión. Si nosotros queremos que nuestra inteligencia artificial lea documentación, la recomendación es que nuestros documentos estén en formato Markdown o TXT, que son textos de fácil lectura para la inteligencia artificial. Mucho más el Markdown que el TXT, y ya les podría entonces, si quieren me mandan los documentos, yo les digo cómo se transforman, o yo les hago el favor de transformárselo, o les muestro una página que convierte de PDF a Markdown o de texto a Markdown. La idea es que estos documentos estén en Markdown para que la IA no gaste tanto token y no te vaya a dejar tirado, por ejemplo, en un día. A veces cuando se nos acaban los tokens en un día, nos dan 2 o 3 días de espera, y pues eso es como engorroso, esperar 3 días para usarlo. Bueno, eso por ese lado. Entonces, preguntas hasta aquí. Adrián, yo iba a preguntar algo. Porque tenía la manito levantadita. Pensé que tenía. Vamos a bajarte las manos. Listo. Ok. Bueno, preguntas hasta aquí, jóvenes. Vale. Tranquilos, pregunten si no entienden. Yo sé que es un tema complejo. De hecho, nosotros en el grupo de investigación de Edurlan estuvimos trabajando, o estamos trabajando, una inteligencia artificial llamada Karina, que trabaja más o menos con los algoritmos que les estuve comentando, y ya hemos hecho varios trabajos. Uno de esos fue con la ONU, un trabajo de reconocimiento de entrevista guiada, que era hacer entrevistas a las personas para que él procesara la información. Básicamente el problema que ellos tenían era que hacían entrevistas en campo, las personas que entrevistaban llevaban una hoja de papel para hacer la entrevista, y cuando le hacían las preguntas a las personas, preguntas abiertas, la persona iba hablando y ellos escribiendo, y a veces no alcanzaban a escribir todo lo que decía la persona, y entonces la persona, cuando quería decir otra vez las cosas, pues se le perdía el hilo de lo que quería decir. Entonces digamos que había como un teléfono roto entre lo que decía la persona y lo que ellos entrevistaban, y la idea era que todas las preguntas que se le hacían a esas personas estaban orientadas hacia los objetivos de desarrollo, hasta objetivos ODS. Los ODS, yo creo que ustedes han escuchado hablar sobre los ODS, ¿cierto? Son los objetivos que se ha planteado en la ONU para 2030, que todas las naciones deben cumplir. Entonces, esa entrevista servía para que los planes de gobierno, ya sea de alcaldía o de algún tipo de entidad gubernamental, supiera las necesidades de esa población y supiera a qué objetivo de desarrollo sostenible estaba orientado. Entonces, digamos que ese procesamiento se demoraba 2 semanas entre la entrevista y los resultados, y nosotros lo bajamos de 2 semanas a 20 segundos. O sea, ya en 20 segundos ya teníamos un mapa de calor de todas las personas que se habían entrevistado y todas las respuestas que estaban orientadas hacia algunos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces digamos que en este caso la inteligencia artificial ayudó mucho al procesamiento de esos datos, digamos que a la agilización del proceso. Y ahora mismo yo en una maestría que estoy haciendo, estoy trabajando con mapas de calor para el Aedes aegypti. O sea, estamos tratando de hacer predicciones en qué zonas, dadas las condiciones donde se dio el mosquito, en qué zonas se podría dar, también dado el clima, lluvias, vegetación, estratos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la inteligencia artificial tiene muchos campos de acción. Y pues si vemos aquí, por ejemplo, Gemini, nosotros tenemos cuadernos, ¿cierto? Cuadernos que vendrían siendo elementos donde nosotros podemos comenzar a colocar información, contenidos, y preguntarle después sobre esos contenidos o esa información. Esto está ligado muy de cerca con algo que se llama Notebook MLM, que es el que está por acá, que lo vamos a ver. Entonces vamos a darlo quietecito ahí y vamos a seguir por acá.
Vamos a seguir por acá. Esta es la interfaz que nosotros conocemos comúnmente, ¿cierto? Donde nosotros le podemos hacer una pregunta a nuestro agente inteligente y él nos va a responder. Pero adicional, él tiene unas herramientas que nos facilitan el contexto de lo que nosotros le estamos preguntando. Entonces, yo puedo decirle a él, genérame una imagen de un perrito o una mascota en una playa, por decir algo así. No es lo mismo decirle que me cree una imagen a que me cree un video, a que me cree un Canva, o a que haga una búsqueda profunda, o a que me cree imagen, o a que sea un aprendizaje guiado. O sea, cada una de esas herramientas tiene un contexto muy específico, y cuando le decimos crear imagen, él va a tratar de crear la imagen con base a las características que yo le estoy diciendo. Entonces, recomendación, cuando ustedes le pidan que le haga una imagen, traten de ser lo más claro posible de lo que quieren que les haga. Incluso utilicen el micrófono, porque de esa manera la idea fluye del pensamiento al texto. Si lo empiezan a escribir, es posible que se demoren y se les vayan perdiendo las ideas. Entonces, denle todos los detalles de lo que ustedes quieren con una imagen. El consumo de token es superior al de un texto, porque los tokens aquí ya se miden en mayor volumen. Lo mismo que crear un video. Cuando vayan a crear un video, sean muy específicos en lo que le va a decir, en lo que quieren. Y para eso van a estar los prompts, que era lo que estaba hablando Luisa ahora rato. Para eso están los prompts. Entonces, con un prompt afinado, que incluso no es necesario que ustedes lo hagan, ustedes le pueden decir a la misma IA que se los haga, podríamos definir muy bien que nos haga un video como nosotros queremos. La parte de Canvas viene siendo más como una estrategia de hacer objetos interactivos, como páginas web interactivas. Voy a mostrarles inmediatamente, voy a aprovechar para mostrarles un ejemplo de algo que se trabajó esta semana en la maestría. Este es un recurso educativo que se hizo para niños de 4 a 6 años, para medir digamos que el estado de ánimo a través de los dibujos que ellos hacen. Entonces la herramienta tiene 3 objetos virtuales de aprendizaje, que vienen siendo como unos contenidos con información, con ejercicios, con evaluación, para que ellos lo pudiesen hacer. Entonces hay un primer OVA, un primer recurso, que es un laboratorio donde ellos pueden empezar a dibujar. Hacen sus formitas y entonces aquí están diciendo trazos totales, figuras cerradas. Hasta ahora no he cerrado ninguna figura. Si la cierro aquí, ya la cierra. Colores usados, apenas he usado un solo color. Aquí empiezo a usar más colores. Cambios de tamaño, entonces aquí cambio el tamaño, lo modifico. Entonces, digamos que esta herramienta que ustedes están viendo aquí se hizo con Canva. ¿Con Canva de quién? De Gemini. Entonces yo le dije, Canva, le dije, necesito una herramienta que me permita medir, calibrar. Por ahí les tengo el prompt. Ah, mira, incluso aquí está el prompt. Vamos a mostrárselo. Aquí en la primera página. Aquí está el prompt. ¿Ya? Entonces le doy un rol, le doy un objetivo, le doy un contexto, le doy unas acciones, le doy unas secciones y una salida. Este prompt no lo hice yo, me lo hizo la inteligencia artificial. ¿Basado en qué? En algo que yo le dije para que me lo hiciera. Listo. Entonces digamos que miren que esto que está hecho aquí se hizo sin tirar una sola línea de código. Lo hizo la misma inteligencia artificial, y para el concepto de los que teníamos de requerimiento, pues estuvo muy bueno, bastante bueno. Aquí tenemos otro OVA que es muy similar. Vamos a ir abriendo el otro por si acaso. Vamos a ir abriendo, que fue que se fue el internet. Bueno, aquí está. Este es de una infografía interactiva. Entonces, esta infografía interactiva surge de una necesidad también de que los valores que los estudiantes fueron generando a partir de las evaluaciones se fueran mostrando en esta infografía. Entonces aquí mostramos la firmeza, la repetición, la presión, la riqueza cromática, el contraste, la variedad, la saturación, un diagrama de araña donde se muestran los diferentes perfiles. No sé si se ve bien ahí.
de los diferentes perfiles, y entonces ahí podríamos ir haciendo un análisis. Esto se hizo con un prompt, o sea, en ningún momento se tiró una sola línea de código, y es incluso lo que ustedes podrían hacer como producto en el diplomado también. Podrían hacer algún tipo de artefactos de este estilo. Sí, ¿quién iba a hablar? Nadie. Bueno. Y aquí hay otra actividad también que es muy similar a la primera, pero aquí hay como una guía para que ellos se puedan ir desarrollando conforme en las líneas que se les sugieren. Por ejemplo, aquí hay un árbol, el niño quiere hacer el árbol con sus propios colores. Entonces aquí hay en tiempo real se va midiendo la presión, el espacio, los colores, la fluidez y el cierre. Esto se hace con una tablet, entonces el lápiz tiene un sensor y el sensor puede ir midiendo todo este tipo de variables, y aquí hacemos un análisis. Entonces el análisis nos dice presión del trazo, ocupación del espacio, riqueza cromática, fluidez del trazo, cierre de la forma. Todo esto se hizo a partir de un prompt. En ningún momento se tiró una línea de código. Entonces, todo este tipo de recursos, obviamente no va a ser de pronto de dibujo. Ustedes lo pueden hacer, por ahí veo un proyecto de un traductor. O sea, tú le decías algo con la voz y él te traducía perfectamente. Nos puede quedar como este estilo, haciendo el prompt correcto. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, jóvenes. Ninguna. Bueno, ok, sigamos. Entonces, sí. Eh, sí, algunas le hicimos con Canva, sí. Pero hay unas que nos gustó mucho que son con Cloud. A mí me parece que Cloud hace algo mucho más bonito. Igual la pueden probar con las tres. La idea es que probemos con los tres. A ver qué nos genera ya. Incluso si quieren ahora hacemos una pruebita con Canva. Sí, quieren hacer una pruebita. Bueno, estoy ubicado en Canva. ¿Qué necesitan? Bueno, voy a adelantarme entonces aquí. Voy a adelantarme y voy a coger la estructura del prompt para que entonces lo hagamos en función de un prompt, ¿cierto? Entonces vamos a colocar esto. Voy a copiar esto. Y vamos a colocarlo. Fue en Gemini, ¿cierto? En Gemini. Vamos a pegarlo aquí. Y entonces le digo, rol. ¿Cómo quieren que se comporte? Como quieran. O sea, el ejemplo que ustedes quieran. No se preocupen, lo que ustedes quieran. Lo que a ustedes se les ocurra. No tiene que ser solamente de español. De lo que ustedes quieran. ¿Cómo quieren que se...? Oriana fue la que me habló, ¿cierto, Oriana? Vale, ¿cómo te gusta? O sea, bueno, te pongo un ejemplo de rol. Compórtate como un docente, compórtate como un arquitecto, compórtate... Sí, eso. Escritor de literatura con mucha experiencia. O sea, para que no sea novato, ¿cierto? Mucha experiencia. Contexto. ¿De qué trata tu artículo? ¿Para qué es? Puede ser eso, puede ser cualquier otra información que tú quieras. Ok. Contexto. Mira que dice, de qué trata tu artículo y para qué es? Sí. Entonces, eso hay que tenerlo, porque el contexto, o sea, el contexto es, él es un escritor de literatura con mucha experiencia, pero va a hacer algo, ¿cierto? Va a hacer algo, entonces, ese algo lo va a hacer en un contexto, por ejemplo, puede ser un artículo, puede ser un documento, puede ser un libro, puede ser una clase, ¿cierto? Está en una clase, está en una práctica, está en una evaluación, está en una revisión, o sea, en qué situación se encuentra. ¿Listo? Ok, debes hacer una crítica del libro. Miren que yo no dije 100 años de soledad, dije del libro 100 años de soledad, para ser un poco más específico, ¿cierto? Bueno, tarea. ¿Cómo va a ser la crítica? Ok. Tarea. Debes generar un artículo
artículo que refleje la crítica que harás del libro. Me huele a tarea, me huele que eso hay que hacer, es una tarea que tienen por ahí, ¿cierto? Sí. Dígame, porque esto está grabado, yo sé que no trae Yerena ya, no mentira. Restricciones, ¿qué no puede hacer? O sea, si hay restricciones, si no, no hay problema. Pero ¿qué es lo que no debería hacer en su crítica al libro? Perfecto. Listo, ¿sí o no? ¿En qué formato quieren la salida? Formato de salida. Entonces aquí podemos decirle, no, un PDF, un Word, o por ejemplo, ustedes tienen un formato ya definido de cómo se deben presentar los artículos. Sí, pero entonces vamos a ser un poquito más creativos. Vamos a decirle que de pronto, eh, ¿cuáles son las clasificaciones de los artículos? Perfecto. Formato APA, séptima edición. Listo, mira que ya vamos dándole más forma. O sea, estamos diciéndole, estamos siendo un poco más concretos para que él no empiece a divagar y entonces nos genere algo que esté muy por fuera de lo que necesitamos. Y no tengamos que seguirle ajustando y gastando tokens, ¿cierto? Mierda, yo no sé si está. Ah, sí, tengo el plus. Este es uno de los que tengo. Vamos a ver, yo creo que esta mañana me gasté unos tokens ahí en clase. Bueno, entrada de datos. ¿Cuál es la información que él va a tener para poder hacer la crítica? Aparte del libro 100 años de soledad. Que bueno, no hay que meterle el libro porque de pronto ya él puede acceder directamente o lo debe tener en conocimiento. Pero si de pronto es un libro que no conoce mucho, lo podemos ingresar, o sea, lo podemos adjuntar. O si tenemos un formato, o si tenemos una guía, o cualquier información que sirva para darle insumo a esto. Por ejemplo, en los recursos que ustedes vieron ahora, hay varios documentos de análisis que dicen cómo son los trazos, cuál es el significado que se tiene que tener en cuenta y todas las características pedagógicas que están alrededor de la necesidad para que él la tenga en cuenta ahora que genere el producto. Entonces, ¿cuáles serían esos datos de entrada? Yo diría que, por ejemplo, el libro 100 años de soledad, ¿cierto? ¿Alguna otra o no? Bueno, yo creo que no. Entonces, aquí hay varias formas de decirle a Gemini que procese la información. Si le decimos rápido, estamos diciéndole, coge lo primero que encuentre y entrégalo. Que no sería lo ideal en este caso, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos un procesamiento crítico. Le podemos decir que sea de razonamiento. En este caso, el razonamiento va a inducir a que él haga varios procesos, sea un poquito más demorado, pero al final incluso consuma más tokens, pero al final el resultado sea más cercano a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y Pro, entonces sería matemáticas, programación avanzada con 3.1 Pro. Bueno, y aquí me dice cambiar de plan y no voy a cambiar plan. Entonces vamos a ponerle razonamiento, ¿listo? Vamos a ponerle razonamiento. Y como yo le he dicho aquí que sea Canva, entonces él me podría generar un recurso, ¿cierto? Digital con con esta necesidad. Entonces aquí en el forma tarea debe generar un artículo que refleje la crítica que da de un libro. Pero aquí debe estar salida. ¿Dónde está salida? Entrada de datos, formato, restricciones. Bueno, listo, vamos a colocar aquí formato. Formato va para séptima edición del curso. Un recurso interactivo. Un recurso digital interactivo.
para la web, ¿cierto? Vamos a poner eso ahí. Bueno, vamos a ver qué nos va a generar. Le doy a enviar. Aquí comienza a procesar. Como les dije, de pronto es un poquito lento, pero miren que ya nos está empezando a hacer, digamos que la interfaz de lo que nosotros le hemos propuesto. No tendría idea de cómo nos lo va a mostrar. Vamos a ver cómo nos sorprende. Listo. Entonces nos los hizo, de pronto no lo hizo interactivo. Vamos a ver. No lo hizo interactivo. Pero miren que nos hizo, no sé, ustedes pueden leerlo. Vamos a compartir. Enlace copiado. Voy a pasárselos al grupo. Me confirman si lo pueden ver. O creo que ahí lo que les comparte es el mismo Bron. No importa si lo comparten, no hay problema. No, así no. Bien. ¿Lo pudieron ver? ¿O lo están pudiendo ver? Si no, lo ampliamos aquí y si lo pueden ver. Bueno, no sé, si quieren, yo sigo hablando, ustedes lo miran y me dicen qué tal les pareció. Igual de pronto ustedes tienen más idea que yo, que lo leen con calmita. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos con, vamos a irnos con otra IA. Vamos aquí con ChatGPT y vamos a ponerle el mismo prompt, ¿cierto? Vamos a ponerle el mismo prompt. Listo. Vamos a ponérselo enseguida. Ya que lo tenemos aquí, vamos a pegarlo acá. Voy a maximizar un poquito. Debes hacer una crítica al libro, debes generar un artículo, listo. Me dijiste que quisiéramos un qué. Ok, una historieta interactiva. Ya tenemos la palabra interactiva en alguna parte, ¿cierto? Aquí, listo. Vamos a dejarlo así. Y vamos a decirle ahora, de nuevo, con Canvas, que nos lo genere. Entonces miren que Canva es como es autocontenible en un aspecto de HTML. O sea, nos genera un HTML que podemos guardar, incluso montarlo en algún sitio, en una página web, o guardarlo en un disco duro, darle doble clic, él se abre con el navegador sin ningún problema. Listo, entonces le damos clic aquí. Mira que es un poquito más interactivo. Le doy clic aquí. Le doy clic aquí. Y nos fue haciendo un poquito más de interacción con unas tarjetas, ¿cierto? No sé, ahí de nuevo voy a compartírselos para que ustedes le hagan el análisis y vean cómo les parece, y también que les dé idea de cómo podrían ir trabajando sus proyectos. Listo. Vamos a coger este mismo del interactivo, este último que utilizamos, y vamos a utilizarlo en ChatGPT. Vamos a borrar este y vamos a pegarlo. Entonces aquí tenemos podemos agregarle fotos, archivos, digamos que el soporte. Sí, Juan, dime. Juan, me iba a decir algo. Ah, no, ya bájate la mano. Sí.
Listo, vamos a ajustarlo entonces. Formato, entonces ya no sería un formato APA, sino un documento, un recurso interactivo, ¿cierto? Un recurso digital interactivo para la web. ¿Te parece así? Excelente, gracias Juan. Si se dan cuenta, ya le están dando forma, o sea, están entrando en lo que es la edición de PROM, el ajuste de PROM a las necesidades dependiendo de los resultados que van teniendo. Listo. Bueno, vamos a darle. Ay, no le di Canva. Sí le di Canva, no le di Canva. Ahí me fui de largo, no le di. Vamos a pararlo. Bueno, ahí se consumió unos tokencitos. Vamos a copiarlo de nuevo. Voy a pegarlo acá. Y le voy a decir que use la opción aquí en más, que use Canvas para seguir con lo mismo con la misma filosofía anterior, ¿cierto? Que sea algo interactivo. Entonces vamos a darle clic. Y esto que están viendo ustedes aquí es como un formato JSON que él requiere para guardar la información. O sea, esto es código. Miren que no se necesita codificar, él solito va haciendo el código. Al igual que en este anterior, cuando nosotros le damos aquí código fuente, él también nos va a mostrar un código HTML que no lo hemos hecho nosotros, ¿cierto? Él lo ha hecho automáticamente, él se encarga de hacerlo automáticamente. Entonces aquí le damos vista previa y nos dice recurso interactivo historieta 100 años de soledad versión 2. Está terminando lo de crear. Listo. Vamos a darle clic aquí. No es tan interactivo como parece. ¿Cierto? No es tan interactivo. Es como mucho más, un poquito más de, digamos, de contenido. Ya. Dado que también pues, lo que le estamos pidiendo no es como tan. Vamos a darle aquí en detener. Y les voy a ver, este mantiene aquí para compartir, no tiene, tienes para descargar. Pues voy a descargarlo y se los voy a compartir en el grupo. Formato JSX. Bueno, aquí hay que decirle que nos lo haga en formato web, porque lo hizo JSX. Vamos a probar con Cloud. De nuevo, vamos a pegarle el mismo prompt, ¿cierto? Aquí nosotros hicimos recursos digital, listo. Y vamos a ver las herramientas con las que contamos. Listo. Entonces, él tiene, a diferencia de los anteriores, tiene algo que se llama habilidades, que es conectarlo con otras herramientas que nosotros necesitemos para trabajar, como por ejemplo Word, Excel, PowerPoint, Calendar, etc. Lo podemos agregar a un proyecto, digamos que lo podemos incluir en una carpeta donde ya hay un contenido, ya hay una información. Aquí les puedo mostrar un proyecto que fue con el que hicimos los recursos que ustedes vieron. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay unas instrucciones, o sea, prompt. Aquí están los archivos, o sea, la información técnica y pedagógica y de guías para poder hacer el recurso. Y acá está el chat con el que se fueron elaborando los recursos. Entonces empieza con una necesidad, se le pide que se haga algo, luego se va ajustando y él termina haciendo el recurso que fue el que ustedes vieron ahora hace un momento. Entonces me voy a ubicar aquí de nuevo en chat, voy a pegarlo y le voy a dar siguiente para que trate de generarlo. Ojalá que no se me haya acabado el plan todavía. Aquí estoy en el plan gratuito, pero bueno, si nos presenta algún problema me paso para el pago para que lo veamos. Entonces aquí también, al igual que los demás, se toma su tiempo para ir generando, para ir haciendo el recurso. Incluso nosotros podríamos decirle también que nos genere historietas, imágenes para la historieta, pero también va a haber un consumo de tokens en la generación de imágenes. Entonces hay que ir siendo como balanceado en ese aspecto. Si requerimos imágenes, pues pedirlas para que nos las haga. Si no, pues simplemente texto o diseño web. Entonces esperemos un momentico que termine de generarlo.
de las tres herramientas de Gemini, de ChatGPT y de Cloud, la que más me gusta en su desempeño es Cloud, definitivamente. Pero para el trabajo que yo estoy haciendo, que no tiene que ver nada con esto de hacer prompt, yo necesito una versión paga porque yo trabajo con programación. Entonces yo con este Cloud de escritorio que está aquí, yo le voy diciendo, revísame, yo tengo una empresa de automatización, yo le digo, revísame los flujos, si tienen algún error, si no tienen error, si tienen error corrígelo, y si no, no, y ya yo no tengo que sentarme a programar, sino que él automáticamente lo hace. Entonces en este aspecto es donde yo les digo a ustedes, la IA no nos va a reemplazar porque yo sigo programando, o sea, sigo haciendo lo que venía haciendo hace 20 años, pero ahora es la IA la que toma el rol de revisar, de ajustar, de proponerme cambios, de decirme, podríamos hacerlo de esta manera o podríamos hacerlo de esta otra, y yo simplemente le digo, hazlo, dependiendo de, obviamente, de mis conocimientos. Yo le digo, sí, esta es la mejor manera, o no, hazlo de la otra manera. ¿Ya? Bien, vamos a pasarnos para acá para Notebook ML porque se nos está demorando un poquito. Y Notebook ML es una herramienta que también les recomiendo mucho. No sé si ustedes ya la han trabajado. ¿Alguno de ustedes la ha trabajado? Vale. Bueno, entonces yo voy a poner como ejemplo. Voy a poner como ejemplo. Bueno, él básicamente trabaja con algo que se llaman cuadernos. Entonces todo esto que ven ustedes aquí son cuadernos, cosas que yo he hecho y que se van separando por intención, por contenido, ¿cierto? Son como conversaciones muy puntuales. Aquí tengo algo sobre dengue, aquí tengo algo sobre desarrollo de software, aquí tengo algo académico, aquí algo sobre MSP, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a crear un nuevo cuaderno, listo. Y cuando yo creo un nuevo cuaderno, él me da la opción de yo agregar archivos a este espacio de trabajo. Entonces, de nuevo, estos archivos son los documentos con los que nosotros trabajamos todos los días. Por ejemplo, una tesis, una infografía, guías, contenidos, artículos, lecturas. O sea, toda esa información que está relacionada con lo que yo voy a generar, la vamos a soltar aquí. Y esta herramienta tiene capacidad como para 50 y pico archivos. Creo que es suficiente para lo que uno hace, ¿cierto? Entonces tiene capacidad más o menos como para 50 y pico archivos, donde yo puedo subirlos, obtenerlos desde un sitio web, traérmelos desde mi drive personal o desde un texto copiado. Entonces voy a coger una carpetica por aquí. No sé si ustedes quieren me mandan. Bueno, voy a coger, si me dan permiso los que me mandaron archivos, puedo usar sus archivos para el ejemplo. No, yo le pregunto a los que se han mandado. Que de pronto me vayan a demandar. No. Los que sí me mandaron. Ustedes no se reunieron conmigo ayer. Documentos, propuestas de lo que iban a trabajar. Así se ha escrito. Eso. ¿Cuál es tu grupo? Otra cosa, pónganle un nombre al grupo algo un poquito más acorde a lo que están trabajando ayer, porque es que toditos me pusieron diplomado. Y no sé, todos se llaman diplomado. Mira, se llama grupo diplomado, grupo 1 diplomado, diplomado, trabajo diplomado. Ok, listo. Entonces, ok, dificultad para pronunciar el sonido del español. Problema, el estudiante suele tener problemas para pronunciar la R y la L, ¿cierto? Sí, todavía se dice L.
Todavía se dice ella, ¿cierto? Oye, ella. Sí, ok. Posible tutor, mejoramiento, posible título, mejoramiento de la pronunciación del español. Bien. Bueno, vamos a colocarle como es un texto, ¿cierto? Como no es un archivo, a colocarlo como texto copiado. Ahí está. Dificultad para pronunciar los sonidos del español. Problema, el estudiante suele tener problemas para pronunciar la R y la ella. Y posible título, mejoramiento de la pronunciación. Listo, vamos a insertarlo. Y así como inserté ese texto, puedo insertar muchos más archivos. No voy a insertar más archivos porque no tenemos. Mira, que ya le puso la lengüita aquí. Y le puso un nombre, mira, enseguida. Nos da una descripción. Este recurso educativo aborda las barreras fonéticas específicas que enfrentan los estudiantes cuyo idioma materno es el inglés al aprender el castellano. El texto identifica una complicación recurrente en la articulación de sonidos complejos, enfocándose puntualmente en las letras R y L. Para solucionar esta deficiencia, se propone el desarrollo de un modelo digital interactivo diseñado para perfeccionar la dicción del alumno. Este enfoque tecnológico busca facilitar el dominio de la fonética hispana mediante herramientas pedagógicas innovadoras. En última instancia, el material sirve como una propuesta estructurada para elevar el nivel comunicativo de los hablantes anglófonos. Ok. Listo. Bien. Entonces, con esto, miren que ya yo podría por lo menos coger este prompt que está aquí. Bueno, y este man, ¿qué le pasó? Ready in front. Bueno, listo. Ok. Está poniendo pechichón. No lo voy a detener. Vamos a dejar lo que decía. Ok. Entonces, con este prompt, vamos a hacerle un prompt aquí. ¿Cierto? Y miren que nosotros podemos hacer resumen de audio, una presentación, un resumen en video, un mapa mental, un informe, una tarjeta, un cuestionario, una infografía y una tabla de datos. Vamos a quitar el prompt primero, vamos a quitarlo y vamos a decirle que nos haga un resumen de audio. Entonces aquí empieza a generar su resumen. Obviamente, entre más documentos le ingresemos, entre más información le ingresemos, mucho mejor. Aquí también podemos colocarle fuentes o links, ¿cierto? O podemos buscar esa información en otra parte. Listo. Bueno, mira, está poniendo como interesante. Uy. Hay una pregunta. Sí, Cindy. Hola, Cindy. Sí. Sí, o sea, aquí depende. Sí, ya debes terminado, Cindy, sí. Ok. Por lo general conmigo ustedes tienen que demostrar que usaron la inteligencia artificial, ¿cierto? Eh, con el profesor Enrique ustedes tienen que hacer un artículo eh, de manera obligatoria, ¿cierto? Entonces ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial para la generación del artículo, pero obviamente los artículos tienen una temática, ¿cierto? O sea, los artículos tienen un proceso donde ustedes analizan una situación, hacen unas pruebas, hacen unas hipótesis, obtienen unos resultados, hacen el análisis de esos resultados y lo exponen en el artículo, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer, vamos a tomar como ejemplo este que estamos trabajando aquí en Notebook ML, ¿para dónde cogió? ¿Para dónde cogió este? Vamos a tomar como ejemplo este. ¿Qué pasa? Que tú en el artículo vas a hablar de una experiencia que se generó a partir de un problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la solución de ese artículo, tú puedes utilizar cualquiera de estas herramientas. Vamos a suponer que la persona que estaba haciendo el trabajo de los trazos va a hacer un artículo sobre el desempeño de sus estudiantes o del estado de ánimos
o del análisis del estado de ánimo de los estudiantes a partir de los dibujos que ellos hacen, ¿cierto? El artículo va a ser solo sobre el estado de ánimo a partir de los dibujos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ella está utilizando una herramienta que le facilita el proceso de obtención de información para poder elaborar el estudio. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, entonces en el caso mío, ustedes van a utilizar la IA de la forma en como ustedes la puedan procesar, la puedan entender. Incluso yo les puedo dar sugerencias, dado el artículo que ustedes estén desarrollando, el tema que estén desarrollando. Entonces yo les puedo decir, bueno, para esto que tú quieres hacer, podríamos usarla de esta manera. O para esto otro que tú vas a hacer, podríamos usarla de esta manera. O ustedes mismos también podrían ir sugiriendo. Entonces, ¿qué me van a mostrar a mí? Pues cómo utilizaron la inteligencia artificial para ese artículo. ¿Listo? ¿De qué manera lo utilizaron? ¿Listo? Por ejemplo, si aquí estamos generando unos audios que, que la persona que está haciendo este trabajo los va a utilizar, podría enviarle esos audios al estudiante o a la persona que están capacitando, con la que están teniendo la interacción, hacerle un pretest, preguntarle pues cómo le parece o cómo escucha los sonidos o cómo se encuentra con relación al sonido, después pasarle los sonidos, que se ejercite y al final hacerle un post-test, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera utilizamos la inteligencia artificial? Generando unos audios que pueden servir para facilitar el proceso de entendimiento de la pronunciación de las letras R y L. ¿Sí estamos claros con eso? Vale. Vale, entonces aquí digamos que la estrategia es abierta, como ustedes se sientan más cómodos trabajando. De nuevo, si no saben, si no entienden, me dicen, yo les oriento. Y la idea es que no solamente lo utilicen aquí en el diplomado, sino que lo utilicen en su vida laboral en adelante. Que cuando estén en una institución educativa y requieran hacer un recurso digital interactivo, y de pronto pues no sepan cómo hacerlo, pues no tengan que pagarle a un programador o pues utilizar de pronto cosas que no les vayan a generar indicadores, sino utilizar la inteligencia artificial para que les ayude en ese proceso. ¿Listo? Bien, voy a cerrar aquí. Decirle ahora no. Vale, gracias Juan. Bueno, mire, entonces aquí vamos a ver qué nos hizo este cursorito. Mira, aquí nos hizo como una... Mira, a ver, se quedó sin mensajes gratuitos hasta las 12 a.m. Bueno, este man por lo menos me dice, regresa en 2 horitas, 3 horitas. Que uno va, se toma un cafecito, se toma un juguito, hace ejercicio, hace aseo. Entonces, mira, a ver, vamos a ver. Dice Macondo, el territorio de asombro permanente. Mira que este se tomó el trabajito de hacer por lo menos unas viñeticas, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente. Aquí lo va adornando con texto, con título. Aquí siguiente. Va haciendo una relación. Siguiente. Están bien loquitos esos dibujos, vale. Siguiente. 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 Y nos hizo un total como de 7 viñetas, ¿cierto? 7 viñetas, vale. Entonces vámonos por acá con este señor. Generando resumen de audio. Vuelve dentro de unos minutos. Vamos a decirle que nos haga un mapa mental. Eso también sí.
Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, ahí te recomiendo lo siguiente. Por ejemplo, no hacerlo en un solo prompt, sino, por ejemplo, en Gemini. Nos venimos a Gemini. Vamos a cerrar aquí. Vamos a decirle una conversación nueva. Entonces, aquí tú le vas a decir, por ejemplo, genérame una imagen de un habitante costeño en una hamaca, que se encuentra colgada entre dos árboles de mango. O no, de mango no, entre dos palmeras. Palmeras a la frente al mar. Al mar. Listo. Entonces nosotros le podemos decir, podemos por ejemplo buscar una imagen y darle una imagen de referencia. Vamos a buscar por ejemplo imágenes de gente frente al mar. Por ejemplo, vamos a darle esta por ejemplo. Vamos a copiarla. Estoy haciendo un ejemplo, pero igual el proceso hay que hacerlo un poquito más, hay que hacerlo un poquito más juiciosito, ya. Toma, entonces le digo, toma de referencia la imagen anexa. Listo. Vamos bueno, ahí la embarré otra vez. No utilicé la imagen, no utilicé la herramienta de dibujo, crear imagen. Esta. Entonces ahí le digo crear imagen, ¿cierto? Para que sea concentrado en crear una imagen. Vamos a darle enviar. Eh, Creo que más me ha gustado cómo generar las imágenes es ChatGPT. Con ChatGPT nos ha ido mejor en generación de imágenes, pero el prompt hay que especificarlo. Por ejemplo, hay que decirle, me gustaría que los personajes sean estilo Pixar, o estilo Mafalda, o estilo Condorito, ¿ya? O sea, hay que darle un estilo para que él más o menos entienda cómo va a ser los trazos, cómo va a ser la recreación. Y lo otro es que definitivamente o sea, si queremos hacer un trabajo profesional, mucho mejor logrado, hay que pagar una cuenta. Hay que pagar una cuenta así sea por un mes. Yo ahora les voy a mostrar un ejercicio que hice en el primer semestre de la maestría. Déjenme se los busco. Bueno, y mientras tanto, vamos a ver por dónde va por acá este otro. Bueno, este ya nos hizo la guía interactiva toda maluquita. Este ya hizo aquí la guía de. Este hizo ya el mapa mental, ¿cierto? Entonces aquí nos hace un mapa mental. Nos dice para la pronunciación del español, mapa mental para la pronunciación del. Entonces, población objetivo. Aquí nos dice estudiantes anglosajones. Problemas identificados. Problema identificado. Dificultad con sonidos específicos, pronunciación general del español. Y aquí en dificultad de los sonidos, pero este man que vale. Vamos a ponerlo aquí para que no se. Entonces dice la letra R y la L, ¿cierto? Por acá por propuesta de la solución nos dice módulo digital interactivo, mejoramiento de la dicción. Entonces miren que con un solo parrafito que yo le di, ya me genera un mapa interactivo un poquito más extenso, ¿cierto? Vamos a mirar qué nos hizo por acá con el audio. Permítanme a ver si yo estoy me dicen si lo pueden escuchar. Si no, cierro la pantalla compartida y la vuelvo a abrir para que lo puedan escuchar.
escuchan? O sea, ¿sí se escuchaba algo o no se escuchaba nada? Vale, vamos a compartirlo de nuevo. Pantalla completa. Esta pantalla y ahora sí compartir también el audio sistema. Compartir. Vale, entonces voy a darle de nuevo. ¿Sí lo escuchan ahora? Ok. Entonces voy a, voy a ponerlo a 2x para que sea más rápido. Bueno, voy a parar ahí porque son 19 minutos. Pero no sé, las personas que están trabajando en este proyecto, ¿qué les pareció lo poquito que lleva? Muchachos, los que están trabajando en este proyecto. ¿Qué? Sí, ahí se la están compartiendo al grupo. Sí, porque se generó un recurso. Es que mira, que este audio, sí, dime. Ah, ok. Claro, claro. Claro, entonces aquí voy yo diciéndole, ¿qué pasa? Que como solamente tenemos un texto, o sea, el primer texto que le mandamos, este texto, o sea, él tiene que pegarse de todo esto para hacer. En cambio, si nosotros tenemos más información, como por ejemplo el nivel en que se encuentran, la duración de los audios, o sea, tenemos que ir agregando más información para ir modulando ese resultado final. Es más, podemos pedirle ahí en el prompt, podemos decirle que el texto, perdón, que los recursos que se generen sean para un nivel básico. O sea, aquí donde tenemos esto, para producir, dificultad para producción, entonces le decimos, el nivel de los estudiantes con los que estamos trabajando son un nivel básico, ellos no tienen conocimiento, perdón, no tienen conocimiento del inglés, del español, e incluso le podríamos generar los audios en inglés para que ellos lo puedan entender más fácilmente, ¿ya? Todo este tipo de ajustes son los que podemos ir haciendo. Pues digamos que ahora mismo tenemos una, una versión inicial, pero en la medida en que vayamos trabajando podemos ir generando más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un resumen de un video explicativo por IA. O sea, así como nos hicieron el audio, también nos podrían hacer un video con diapositivas explicándonos la parte de la fonética de la R y de la L. Si le colocamos mucha más información, este video va a ser mucho más puntual y incluso cuando le decimos que nos haga el video, le podemos decir que nos haga de un tema específico. Vamos a irnos por acá para ver, ya este terminó la historieta, este ya terminó y acá estamos generando, bueno, este man todavía está generando la imagen. Les comento una cosa, hace un mes esto no era así de demorado. Es decir, ahora mismo ya el uso de la IA está un poco más masificado y obviamente eso se ve en los resultados de respuesta. En este caso de la generación de la imagen.
Preguntas hasta ahora. Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué pasa? Que pues como ya empezamos a utilizar PROM, ya empezamos a manejar la parte de los PROM, entonces yo les voy a comentar aquí, les voy a mostrar, digamos que la estructura de los PROM que hemos venido utilizando y cómo podemos empezar a trabajarlos en nuestra área, ¿cierto? Entonces lo primero, eh, esto, ustedes cuando vayan a trabajar con PROM, muchos autores lo llaman de diferentes formas. Por ejemplo, aquí sería RCTRF. ¿Por qué? Por las siglas de cada una de las instrucciones que se le están dando. Hay otros que se llaman rocas, hay otros que tienen otros nombres. Entonces, digamos que PROM básicamente es la forma como nosotros le clasificamos las instrucciones que le vamos a dar a nuestra agente inteligente a través de unas secciones muy puntuales que nosotros queremos que él tenga en cuenta. Serían como las iteraciones que él debe tener en cuenta para poder resolver el problema. Entonces, el rol es algo que siempre presente. ¿Ven bien ahí? El rol es algo que es siempre presente en todas las estructuras de un PROM cuando nosotros vayamos a trabajar. Perdona que interrumpa aquí. Necesito que me vayan llenando la lista de asistencia para el día de hoy. Ahí se las copié en el grupo, ¿oyeron? Bueno, ahora sí continúo. Entonces, el rol es algo que siempre debe ir, porque es que cuando nosotros hablamos de agentes inteligentes estamos hablando de un ente que tiene una información básica, que va a tener un comportamiento y que va a tener un conocimiento específico. Y lo más semejante a eso es una persona. Entonces, el rol de persona que nosotros le vamos a dar debemos especificarlo para que él sepa cuál es el contexto de su conocimiento con el que va a trabajar. Entonces, siempre debemos decirle cómo queremos que se comporte para que nos pueda dar un resultado satisfactorio. El contexto. Ya habíamos visto que la parte del contexto es toda la información que le podemos dar para que él sepa con qué va a trabajar. Todo el insumo que él necesita para poder saber dentro de lo que él sabe con qué información va a trabajar. Listo. Entonces aquí nos dice que es un trasfondo, en este caso el que ustedes están trabajando, de la investigación, toda la información que ustedes tienen y el público objetivo al cual se le va a aplicar ese trabajo. Entonces la tarea es lo que nosotros queremos que él haga. Ya le dijimos quién, ya le dijimos dónde o con qué, y ahora le decimos qué. ¿Qué queremos que él haga? Entonces, nosotros le podemos decir analiza, redacta, sintetiza, crea, evalúa, o sea, cualquiera de los verbos que nos denoten una acción en la cual él tenga las capacidades de ejercerlas. Y las restricciones son, como su nombre lo dice, y como creo que fue, no me acuerdo quién fue el que dio el ejemplo, muy acertado, pues que no empiece a divagar, que no invente, que analice bien, que responda con seriedad, que no alucine, precisamente para que la información que nos dé sea lo más fiable posible. Que si no sabe, pues que diga, hombre, no sé, ¿cierto? Pero que de pronto no nos vaya a inventar cosas que no nos van a servir. Y el formato es como ustedes también lo estaban comentando, por ejemplo, un formato en Word, un formato en PDF o Markdown, se los recomiendo ese formato. Ustedes lo pueden copiar y pegar en Word sin ningún problema. Porque a veces cuando ustedes le dicen que les haga un formato, por ejemplo, PDF o un formato de Word, él requiere algunos lenguajes de programación y esos lenguajes de programación a veces tienen que instalar herramientas en sus computadores o a veces simplemente te va a decir no puedo, te lo puedo hacer pero te lo hago en texto, no te lo puedo hacer en Word porque no tengo la capacidad o no te lo puedo hacer en PDF porque no tengo la capacidad. Listo. Entonces el formato puede ser Markdown. Yo ahora les voy a compartir un editor de Markdown para que lo conozcan. Vamos a entrar aquí en este, por ejemplo.
No, ese no. No, vamos a uno directo. Este, por ejemplo. Este es por ejemplo, este es el texto que él nos arrojaría como resultado. Digamos que él los títulos los coloca con Sharp, que es este carácter que está aquí. Y él está diciendo, con un Sharp hago un título tipo 1, con dos Sharp hago título 2, con dos asteriscos hago negrita, con los números hago iteración. Es algo que no es tan complejo, con los slash también hago iteración. Entonces, nosotros si nos lo dan en este formato, lo pegamos aquí y él nos lo muestra en este formato, o sea, ya renderizado, como lo podemos pegar en Word. Lo copiamos todito, lo copiamos, nos lo llevamos a Word, en una plantilla nueva, y lo pegamos. Entonces, no se asuste porque se ve negro, es por la configuración que tiene el equipo para que de noche se ponga oscuro. Listo. Pero miren que queda fácilmente, ya ustedes aquí lo pueden editar sin ningún problema. Listo. Si tienen problema con esto, me comentan sin ningún problema. ¿Ok? Preguntas hasta ahora, muchachos. Jóvenes. Vale. Si de pronto se sienten abrumados, no se preocupen, que eso es normal. En la medida en que vayamos trabajando con las herramientas, vamos entendiendo un poquito, vamos avanzando un poquito. Vamos a ver si este man no generó. Cuando termine de generar, se las mando al grupo, porque este man como que no va a terminar por ahora. Por aquí. Bueno, continuaba con ¿dónde fue que quedó el documento que les estaba leyendo? No, este no es. Este es el que estaba. Listo. Entonces, aquí hay unos ejemplos que ustedes pueden, que pueden mirar. Donde, bueno, ustedes me corregirán. Si esto lo hizo la inteligencia artificial, espero que esté bien. Pero ustedes me corregirán si de pronto no está así. No es así. Entonces decimos, Rol actúa como un experto en sociolingüística con enfoque en variantes dialectales del español latinoamericano. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿O no? Vale, gracias. Si quieren también me pueden responder con un likecito para que no tengan que abrir y cerrar el micrófono, un likecito y ya, yo voy entendiendo. Contexto. Estoy analizando el uso de regionalismos en jóvenes de sectores urbanos de Medellín para mi artículo de diplomado. ¿Está bien? Excelente. Tarea. Analizar el siguiente corpus de transcripciones y clasifica los términos encontrados según su función comunicativa, identidad, economía del lenguaje o jerga juvenil. ¿Está bien? Vale. Restricciones. No utilices lenguaje técnico excesivo. Mantén un enfoque neutral y no inventes términos que no estén en el texto. Formato. Presenta los resultados de una tabla comparativa. O sea, nos va a hacer un Excel, imagínate, nos va a hacer un Excel o un documento de matriz con todo el reporte de las columnas que ustedes le dieron. O sea, esto también no lo puede hacer. ¿Listo? Otro prompt. Adaptación de material. Contexto educativo. Rol. Actúa como pedagogo especializado en la enseñanza del español como lenguaje extranjero. Como lengua extranjera, perdón. Listo. Contexto. Mi proyecto trata sobre la implementación del español en contextos migratorios para facilitar la integración laboral. ¿O no? Sí. Ok. Tarea. Transforma este texto legal sobre derechos laborales en un lenguaje sencillo y accesible. Nivel A2, B1. Sin perder la precisión jurídica. Restricciones. Evita oraciones subordinadas largas y utiliza el imperativo para las instrucciones. Bien. Formato. Lista de puntos clave seguido con un breve glosario de términos difíciles. Ok. Juan es el único que está dando like.
Aquí hay otro PROM, refinamiento académico. Entonces aquí nos dice que se actúe como el editor jefe de una revista filología y lingüística. En contexto, tengo el borrador de mi metodología, pero siento que suena demasiado informal o repetitivo. Tarea: revisar la cohesión y coherencia del siguiente texto. Mejora el léxico sustituyendo verbos comodín, hacer, tener, poner por verbos más precisos y académicos. Restricciones: no cambies el sentido de mi investigación, por favor. Solo eleva el registro lingüístico. Formato: devuelve un texto corregido y al final una lista con los cambios principales realizados. Esto es importante. Por ejemplo, en este aspecto, cuando ustedes pidan corregir algo, díganle que le devuelva el texto corregido y que también le dé un informe de los cambios que hizo, porque es posible que él haya alucinado, le haga cambios que no debió hacer, pero ustedes saben cuáles fueron los cambios que le hizo y pueden intervenir sin tener que leerse todo el documento, aunque al final tengan que leerlo, pero en este caso para verificar qué fue lo que hizo, ¿cierto? Entonces aquí hay otro donde está el rol, el contexto, las tareas y las restricciones, y pues ustedes ya más o menos se pueden dar cuenta de cómo sería el PROM. Entonces si ustedes quieren hacer un PROM, ustedes le dicen, copian esto, se vienen por ejemplo a Gemini. Bueno, Gemini está ocupado, vámonos para acá, para ChatGPT. Entonces le voy a decir, creador de recursos digital, 100 años de soledad, muy bien, gracias. Lo hizo en React, es un lenguaje de programación. Habría que decirle que lo pase a HTML nativo para que no tengamos problemas después para renderizarlo. Entonces le voy a decir, créame, por favor. Yo siempre le hablo con por favor a la inteligencia artificial porque uno no sabe cuánto se va a revelar. Créame un prompt para... ¿Quién me da una idea? ¿Quién me regala una idea? Cualquiera. No tiene que ser compleja. De un prompt. Una idea para prompt. Vamos a crear un prompt, pero vamos a decirle a la inteligencia artificial que nos lo cree. Para un revisor de artículos, ¿sí? Ahí. O no, para revisor de artículos no. ¿Qué idea se le ocurre? Miren las que les puse aquí de ejemplo. Análisis sociolingüístico. Le metemos este, para ver cómo nos deja. Por eso es lo que estoy tratando de que entiendan cómo. Te vamos a decir, para análisis sociolingüístico. Entonces vamos a decirle, genera, por favor, créame un prompt para análisis sociolingüístico. ¿Cierto? Vamos a darle. Entonces, utiliza la estructura que anexo abajo. Puntos. O utiliza la siguiente estructura. Ok. Si están viendo bien ahí, ¿cierto? Bueno, le doy enter. Y vamos a ver. Aquí tienes tu prompt estructurado para realizar el análisis de manera clara, académica y organizada. Entonces, vamos a revisarlo y ustedes me dirán si está bien o no. Ya saben, le dan likecito. Si rol: actúa como un investigador experto en sociolingüística, análisis del discurso y estudios culturales con experiencia en interpretación de prácticas comunicativas, variación lingüística y contextos sociales. ¿Qué les pareció? Bien. Contexto: debes desarrollar un análisis sociolingüístico basado en un conjunto de... Les gustó mucho, bien. Debes desarrollar un análisis sociolingüístico basado en un conjunto de entrevistas, conversaciones, textos o registros comunicativos. El propósito es identificar cómo el lenguaje refleja factores sociales, culturales, educativos, económicos o identitarios. ¿Qué es identitario? Dentro de una comunidad o grupos específicos. ¿Qué tal les pareció eso? Ok. Tarea: realizar un análisis sociolingüístico detallado del material
proporcionado. Debes identificar variaciones lingüísticas presentes en el discurso, analizar el uso de expresiones regionales, jergas, modismos o cambios de registro, relacionar el lenguaje con factores sociales como edad, género, nivel educativo, contexto cultural o pertenencia grupal. Explicar cómo el discurso refleja relaciones de poder, identidad, inclusión, exclusión o dinámicas sociales. Disculpen que no hago la pausa en las comas. Interpretar los patrones comunicativos encontrados y su relevancia dentro del contexto estudiado. Elaborar conclusiones fundamentadas a partir de la evidencia lingüística encontrada. ¿Qué les parecieron esas tareas? Sí, ok. Igual ustedes le pueden agregar o quitar. Vale. Restricciones. No inventes información que no esté presente en los datos proporcionados. No hagas afirmaciones subjetivas ni juicios personales. Evita redundancia y explicaciones ambiguas. Mantén un lenguaje académico claro y coherente. No plagies contenido ni cites fuentes inexistentes. Sustenta cada análisis con ejemplos concretos tomados de los datos. Incluso ahí en la parte de la fuente nosotros le podemos dar una página. Ahora ahí creo que en el documento les dije una que Perplexity les sirve para la parte de las fuentes. Sustenta cada análisis con ejemplos concretos tomados de los datos. ¿Qué les parecieron esas restricciones? Vale. Formato. Las respuestas deben organizarse con la siguiente estructura: introducción, contenido sociolingüístico, análisis del discurso y variaciones lingüísticas, factores sociales identificados, interpretación sociocultural, conclusiones, referencias o evidencias textuales utilizadas. Y la entrada de datos sería insertar tus notas, entrevistas, conversaciones, transcripciones o borradores. ¿Qué les pareció, PROM? Vale. Vale, entonces, pues no sé, creo que era Luisa la que tenía su tristeza por los PROM. No, ¿quién era? Cindy. Sí, entonces ahora sí ya. Sí, sí te sirve, entonces así, cierto. Bueno, listo. Vale, de nada, para eso estamos. Bueno, muchachos, yo creo que entonces podemos dar por terminada la clase de hoy. Ahora les paso los dos documentos porque como están en Markdown, los voy a pasar a PDF para que los puedan ver tranquilamente sin tener que abrirlo en una página web, sino desde el celular. Y pues ya sabemos entonces que mañana vamos a tratar de hacerlo práctico. Digamos que tener claro sobre qué vamos a trabajar en el artículo. Podemos hacer la práctica de esta manera que nos ayuda a generar el PROM, ver qué nos genera y con base en qué nos genera irlo ajustando. Listo. Ya ustedes elegirán con cuál IA les gustaría trabajar, o incluso podemos probar los prompts con las 3 IA a ver qué nos genera, o incluso con los 4 metiendo a Notebook ML. Listo. Por favor, no se les olvide llenar la encuesta, la lista de asistencia que les compartí al grupo. Lo otro es, jóvenes, yo estoy disponible en el celular. Yo sé que a veces el tiempo que ustedes tienen para trabajar es diferente al académico. Me refiero, por ejemplo, a estas horas, un sábado, un domingo. Si ustedes tienen alguna duda, algún problema, no se preocupen, escríbanme, que si yo estoy desocupado les respondo enseguida, o si no, apenas me desocupe yo les respondo. Si es de noche, si es tarde, por ayer me escribieron a las 9, no hay ningún problema, no se preocupen, que yo enseguida, si, bueno, les respondí esta mañana porque anoche pues estaba acostado, ayer fue un día bastante pesado, pero si yo les puedo responder enseguida, les respondo inmediatamente y no tenemos ningún problema. Las personas que todavía no han armado los grupos, por favor, armen sus grupos. También cámbienle el nombre al grupo, pónganle algo más significativo con el trabajo que están desarrollando para yo poderlos identificar. Y pues sería eso. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud, sugerencia. Sí. Perfectamente. Si quieren, claro, no hay ningún problema. O sea, pueden ir adelantando, mandan lo que les sale. Sí, que teníamos reverencia. Entonces mandan lo que les sale
Y si ustedes creen que hay que ajustarlo, lo vamos ajustando. Listo. Vale, pues. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más por hoy, que tengan muy buena noche, que descansen y que mañana tengan un día muy productivo. Hasta pronto. Vale, de nada, Ana. Gracias. Chao, Luisa. Gracias, Oriana.